Y hoy entró en vigencia la devaluación del 46.5% del bolívar fuerte frente al dólar, que fue anunciada la semana pasada por el gobierno venezolano. La medida cambiaria contempla que de ahora en adelante la divisa estadounidense costará 6.3 bolívares, cuando hasta el pasado martes valía 4.30. Desde el año 2003, año en el que se imponía un control de cambios para evitar la fuga de capitales, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha efectuado 5 ajustes a la moneda. Venezuela cuenta a partir de hoy con una nueva tasa cambiaria en la que su moneda se ha visto devaluada en un 46,5%. El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, ha asegurado que la medida responde a la revitalización del sistema productivo venezolano, dependiente en más de un 95% del petróleo. Se refiere a la sostenibilidad financiera de acuerdo a los recursos disponibles en términos no solamente de divisas, sino todo lo que son esas transacciones con el exterior que tenemos que impulsar a partir de este órgano superior para la optimización del sistema cambiario. La decisión, que según el titular económico fue exigida por el mandatario venezolano Hugo Chávez, quien ya lleva 2 meses en Cuba, contempla el ajuste cambiario en el que un dólar costará a partir de este momento 6,30 bolívares fuertes, cuando hasta hace solo 24 horas valía 4,30. Un objetivo más específico, que es la utilización de manera adecuada, racional y justa de lo que son las divisas que posee nuestro país. La ley, que contempla distintas excepciones a los sectores que ya han solicitado divisas, ha sido criticada por los organismos económicos, quienes aseguran que a pesar de ser necesaria, la decisión responde a un abultado gasto público efectuado previo a las elecciones y a un déficit fiscal notorio. Además, en un país netamente importador, los precios a la canasta básica se verán fuertemente incrementados, reduciendo la capacidad de gasto de los ciudadanos venezolanos. NTN 24 debate la noticia. A esta hora establecemos contacto directo vía Skype en Miami con Santiago Maggi, es economista, director de la firma de inversiones Landmark Asset Management. Señor Maggi, buenas tardes. Gracias por estar con todos nosotros en el informativo de NTN 24. Lo escucha la teleaudiencia en el continente americano. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Cree usted que este ajuste cambiario del bolívar fuerte va a tener más efectos positivos o negativos? En realidad, en el corto plazo sí pueden ser negativos, por lo mismo que estaba mencionando, el tema de inflación, el tema, digamos, que afecta la capacidad al consumidor, pero en el largo plazo es algo necesario. De hecho, digamos, era algo que se venía esperando y lamentablemente más devaluaciones van a tener que venir, pero en el corto plazo sí va a generar un poco de problemas, pero en general creemos que es un paso correcto, o sea, es algo necesario. ¿Qué clase de problemas van a generar y cómo va a afectar esto al bolsillo de los venezolanos, que muchos de ellos decían que hoy se sentían un poco más pobres? Correcto, definitivamente. O sea, Venezuela es un país prácticamente sumamente importador. Obviamente ya tiene un problema de inflación alto, obviamente la inflación va a aumentar por este tema. A su vez también afecta la capacidad de consumo debido a las importaciones, pero es algo que necesitan hacer. Eventualmente los va a ayudar y va a ayudar a ajustar el déficit presupuestario que tienen, el déficit que tienen. Entonces, a la larga es algo que sí va a ayudar. En el corto plazo siempre va a generar problemas. Hay todavía, señor Maggi, incertidumbre, hay dudas sobre cómo el gobierno va a manejar el tema de la compra de dólares oficiales y además el mitigar las presiones de lo que se llama el mercado paralelo, que se ha convertido en un indicador de los precios de una economía que está basada en la inflación. ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, ya con la entrada en vigencia de esta medida? Lo que pasa es que hay varias combinaciones al mismo tema. Lamentablemente no podemos dejar de lado todo el tema político, la incertidumbre que existe en el país por el tema político, debido a la ausencia de Chávez. Hace prácticamente 2 meses que no se lo ve públicamente a Chávez. Hay muchas especulaciones y eso obviamente trae más ruido. O sea, no es solamente la devaluación en sí, sino las expectativas, y eso es algo muy importante y sinceramente está tan cerrado el tema de la situación de Chávez, que obviamente nadie sabe. Hay querer predecir en este momento qué podrá pasar realmente es una especulación total. Yo creo, digamos, que hay que ver los próximos meses, iremos viendo más claro el panorama y eso va a tener una influencia. El tema de la devaluación, sin lugar a dudas, es algo, digamos, que trae ruido y inconvenientes en el corto plazo, pero es algo que era necesario y lo van a tener que seguir haciendo. El punto es si viene acompañado de medidas que puedan ser más
beneficiosas para la economía en general, lo cual entonces sería una buena combinación. Pues Santiago Maggi, economista y director de la firma inversionista Landmark Asset Management, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, es un placer.